Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a la segunda parte del capítulo 65 que habla de las funciones secretoras del tubo digestivo y vamos a hablar de la secreción pancreática primeramente. El páncreas es una glándula de gran tamaño que se encuentra en el abdomen en la región retroperitoneal. Su estructura interna es similar a la de las glándulas salivales, es decir, presenta ácidos y también conductos. En los ácidos se produce su secreción digestiva, es decir, las enzimas digestivas, y en los conductos se produce el bicarbonato sódico. La secreción pancreática es una mezcla de enzimas digestivas con bicarbonato sódico que fluye por el conducto y allí, antes de drenar su contenido en el duodeno, se une con el conducto colédoco y se mezcla con las secreciones biliares. El jugo pancreático depende mucho de la cantidad ante la presencia del quimo y la característica de esta secreción va a depender del tipo de alimento del quimo. El páncreas es una glándula mixta que tiene una secreción interna y una secreción externa. La secreción interna es la que se vierte en la circulación, corresponde a las hormonas, como por ejemplo la insulina, y la secreción externa o exócrina corresponde al jugo pancreático, que es el conjunto del bicarbonato sódico con las enzimas digestivas. Aquí tenemos bien detallado las enzimas digestivas pancreáticas. Las enzimas digestivas para el hidrato de carbono tenemos la amilasa, para las proteínas tenemos la tripsina, la quimotripsina y carboxipolipeptidasa. Para las grasas tenemos la lipasa pancreática, colesterol esterasa y la fosfolipasa. Para neutralizar el quimoácido que proviene del estómago, tenemos el bicarbonato sódico, como ya mencionamos, se produce a lo largo del conducto pancreático. En promedio se libera 1 litro por día. Aquí entonces tenemos la representación de lo que sería el ácido y el conducto. En el ácido entonces se producen las enzimas digestivas, la amilasa, la lipasa y la tripsina. Y a lo largo del conducto tenemos el bicarbonato sódico. También tenemos un inhibidor de la tripsina. Vamos a recordar que la tripsina es una enzima proteolítica que se encuentra de forma inactiva. Solo se activa en la luz del duodeno. En el páncreas se encuentra inactiva justamente por este inhibidor de la tripsina. Y esto hace con que impida la digestión del propio páncreas. Como ya mencionamos, son 3 enzimas proteolíticas, la tripsina, quimotripsina y la carboxipolipeptidasa. Estos 3 se encuentran inactivos en el páncreas. ¿Por qué? Porque el inhibidor de la tripsina inhibe a la tripsina y los demás dependen de la tripsina para activarse. Entonces, inhibiendo la tripsina, ya inhibe a las 3 enzimas proteolíticas. ¿Cuándo se produce una lesión pancreática grave? Cuando hay una obstrucción del conducto, por ejemplo, un cálculo biliar podría obstruir este conducto, entonces el páncreas continuaría produciendo las enzimas digestivas, también el inhibidor de la tripsina, pero la acumulación de grandes cantidades de enzimas digestivas proteolíticas contrarresta el efecto inhibidor de la tripsina. Entonces se produce la digestión del páncreas que llamamos de pancreatitis aguda. La secreción de iones bicarbonato ya mencionamos que se produce en los conductos y en los conductillos y no solamente es bicarbonato sódico, sino también agua. Es una solución acuosa de bicarbonato sódico. La cantidad de bicarbonato puede llegar hasta 145 miliequivalentes por litro. Dentro de las células que se encuentran en los conductillos se une el dióxido de carbono con el agua formando ácido carbónico mediante la enzima anhidrasa carbónica. Este ácido carbónico se disocia en un ion bicarbonato y en un ion hidrógeno.
el ion hidrógeno pasa hacia la circulación en contratransporte con el sodio, que también pasa hacia la luz del conducto junto con el bicarbonato por transporte activo. Y aquí también nos representa el agua que pasa por ósmosis hasta la luz del conducto. Entonces tenemos una solución acuosa de bicarbonato sódico. La secreción pancreática se encuentra regulada por estímulos nerviosos y por estímulos hormonales. Nerviosos a partir de los nervios parasimpáticos que libera acetilcolina. Estos favorecen la producción de enzimas pancreáticas, y la parte hormonal tenemos la colecistocinina, que también favorece la producción de enzimas pancreáticas, y la secretina, que tiene la función de estimular la secreción acuosa de bicarbonato sódico. En el páncreas también tenemos tres fases de secreción. La fase cefálica, que representa un 20% de la secreción, son señales nerviosas de origen encefálico que provoca la liberación de acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina? Siempre va a estar estimulando la secreción. En este caso corresponde 20% de la secreción. La fase gástrica, cuando el alimento llega en el estómago, entonces se produce una liberación de 5 a 10%. Esto se debe más bien para que el duodeno se esté preparando para cuando llegue ese quimo bien ácido. Y la fase intestinal es cuando el quimo ya llega en el intestino, entonces allí es donde se produce la mayor cantidad de secreción pancreática para poder neutralizar ese quimo ácido que llega a partir del estómago. La secretina es una de las hormonas que controla la secreción pancreática. Su estructura química es un polipéptido de 27 aminoácidos. Se encuentra de forma inactiva y se activa por la acidez del quimo cuando llega en el duodeno. Su función principal es la producción de iones bicarbonato por los conductillos. Aquí podemos ver que en un pH más alcalino disminuye la secreción de la secretina. En un pH ácido, por ejemplo 3, aumenta la secreción de secretina. Cuando llega el quimo ácido en el duodeno, es liberada la secretina por las células S. Estos pasan a la circulación y mediante la circulación viajan hasta los conductos del páncreas para producir el jugo alcalino, es decir, jugo rico en iones bicarbonato para poder neutralizar este quimo ácido. La secreción de iones bicarbonato proporciona un pH adecuado para la acción de las enzimas digestivas pancreáticas. Estas enzimas digestivas, cuando llegan a la luz del duodeno, se encuentran con un pH adecuado, que es aproximadamente 7 a 8, y allí recién se activan. La colecistocinina es otra hormona polipeptídica que se libera allí en el duodeno y yeyuno. Su función es estimular la producción de enzimas digestivas, por eso es que la colecistocinina viaja hasta los ácidos. Vamos a la secreción biliar. En el hígado se produce la bilis en un promedio de 600 a 1 litro por día. La función de la bilis es digerir las grasas y también es un medio de excreción de productos de desecho. Por otro lado, emulsiona las grasas y favorece la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. Anatomía fisiológica. Entonces, en el hígado tenemos en primer lugar los hepatocitos que producen los ácidos biliares, colesterol y otros componentes orgánicos, y los canalículos y conductos que, al igual que el páncreas, secretan una solución acuosa de bicarbonato sódico. Entonces, en conjunto, eso sería la secreción biliar. Muy relacionado se encuentra la vesícula biliar, que se encarga de almacenar y concentrar la bilis. La vesícula biliar no produce la bilis, solamente almacena y concentra.
La capacidad máxima es en torno de 30 a 60 ml. En 12 horas se almacena aproximadamente 450 ml de bilis. La mucosa de la vesícula biliar está adaptada para absorber agua, sodio, cloruro y casi todos los electrolitos para ser reutilizados e incrementa la concentración de sales biliares, colesterol, lecitina y bilirrubina. Estos no se absorben en la mucosa de la vesícula biliar. La bilis concentra casi 5 veces, aunque en ocasiones alcance máximos de 20 veces la bilis. Y aquí hay una composición de la bilis hepática y de la bilis vesicular. Para que se den cuenta, el agua en la bilis hepática es de 97,5 gramos por decilitro. ¿Y qué pasa en la bilis vesicular? Disminuye la concentración de agua. ¿Por qué? Porque en la vesícula, allí en la mucosa de la vesícula biliar, se absorbe agua. Lo mismo ocurre con la mayoría de los electrolitos. Por eso podemos ver aquí que en la bilis hepática se encuentran más concentrados los electrolitos y en la bilis vesicular menos concentrados. Esto no ocurre con el colesterol, que en la vesícula aumenta su concentración. Esa vesícula dijimos que almacena y concentra. Tiene su capacidad máxima. Cuando llega a esa capacidad máxima debe vaciar. El estímulo para ese vaciamiento es la hormona colecistocinina y también la acetilcolina, que es liberada por el nervio parasimpático y por el sistema nervioso entérico. ¿Cómo es que se produce este vaciamiento? Estos dos estímulos provocan contracciones rítmicas de la pared vesicular y la relajación del esfínter de Oddi. Aquí tenemos la vesícula biliar, aquí encontramos el esfínter de Oddi, entonces aquí hay una contracción para liberar la secreción biliar y aquí hay una relajación para que se pueda abrir este esfínter y liberarlo hasta el duodeno. Las sales biliares son formadas a partir del colesterol plasmático. Es formada por las células hepáticas en torno de 6 gramos por día. ¿Cuáles son los efectos de las sales biliares? Primeramente tiene una acción detergente o emulsificante de las sales biliares. Va separando las bolas de grasas en tamaños cada vez menores. Disminuye la tensión superficial de estas grasas y favorece su fragmentación en glóbulos de menor tamaño. También otra función es la absorción. Permite la absorción de ácidos grasos, de monoglicéridos, de colesterol y de otros lípidos. Las sales biliares en la absorción de grasas. ¿Cómo es que se produce la absorción de grasas a partir de las sales biliares? Estas sales biliares forman micelas con los lípidos que son semisolubles en el quimo. Como sabemos, los lípidos no son solubles al agua, entonces las sales biliares forman estas micelas que externamente son hidrofílicas e internamente son hidrofóbicas. Si no existiesen estas sales biliares, se excretarían con las heces hasta 40% de lípidos ingeridos. Tenemos que hablar aquí de la circulación enterohepática de las sales biliares. Del 100% de las sales biliares que se libera hacia el duodeno, 94% es reabsorbido. ¿Cómo es reabsorbido? Justamente por esta circulación enterohepática. Penetran la sangre portal y retornan al hígado para ser reutilizados por los hepatocitos. Ese 6% restante es excretado para fuera del organismo y estos van a ser sintetizados nuevamente por los hepatocitos. La producción de la bilis es directamente proporcional a la disponibilidad de las sales biliares. Hablamos de un 100% y solo un 6% es excretado. Entonces, solo ese 6% va a ser producido. Si es que llegó a completar el 100%, la producción de la bilis se detiene. La secreción biliar. La secreción diaria está controlada por la disponibilidad o ausencia de las sales biliares. Si hay un 100% de sales biliares, no hay secreción de bilis. Si hay ausencia de estas sales biliares, la bilis se secreta.
Se debe a la mayor secreción de sales biliares por los hepatocitos, porque son los hepatocitos quienes producen las sales biliares. La secretina estimula la secreción no solo del páncreas, sino también de la bilis y puede llegar a estimular hasta más del doble de su valor normal durante varias horas después de una comida. La secreción de colesterol y formación de cálculos biliares. El colesterol es el sustrato, es el precursor de las sales biliares. Cada día se extrae 1 a 2 gramos del colesterol del plasma para producir las sales biliares. Como son insolubles en agua, se combina con sales biliares y lecitina formando las micelas. En condiciones anómalas, cuando hay una inflamación de la mucosa de la vesícula biliar, hay una absorción exagerada de agua y aquellos productos que habíamos mencionado, entonces el colesterol precipita formando cálculos. La secreción en el intestino delgado. En el intestino delgado tenemos las glándulas de Brunner que se encuentran en la pared duodenal y secretan gran cantidad de moco alcalino. Este moco es bien alcalino realmente porque tiene gran cantidad de bicarbonato. Se secretan en respuesta a estímulos táctiles o irritantes, estímulos vagales que liberan acetilcolina o estimulación hormonal. En este caso es la secretina quien va a estimular la secreción por estas glándulas de Brunner. La función de esta glándula es proteger la pared duodenal de la acidez del estómago. Una estimulación simpática podría inhibir las glándulas de Brunner, entonces voy a tener una úlcera péptica en el duodeno debido a que la acidez estomacal va a lesionar la pared del duodeno. Por otro lado, tengo las criptas de Lieberkühn que se encuentran en toda la superficie del intestino delgado entre las vellosidades intestinales. Vamos a recordar que las células caliciformes se encuentran allí en la superficie de estas vellosidades y secretan moco. También tenemos los enterocitos que se encargan de secretar agua y electrolitos. En la superficie de las vellosidades adyacentes se reabsorben agua, electrolitos y productos finales de la digestión. Aquí tenemos entonces las criptas de Lieberkühn. Aquí en las vellosidades tenemos los enterocitos que liberan agua y electrolitos y también tenemos las células caliciformes que son las que producen el moco. Los enterocitos producen 1800 ml por día de secreción intestinal. ¿Recuerdan cuál es esa secreción intestinal? Es agua y electrolitos. Todo eso es procedente de líquido extracelular con un pH de 7,5 a 8. Sin embargo, allí en las vellosidades intestinales se reabsorbe toda esta secreción que sirve como vehículo, es decir, es lo que va a arrastrar a todos los nutrientes que se van a absorber. El intestino delgado, además de terminar la digestión de los nutrientes, tiene una función principal que es la de absorber estos nutrientes hacia la sangre. Mecanismo de secreción del líquido acuoso. Como dijimos, los enterocitos liberan líquido y electrolitos. Hay una secreción activa de cloruro en las criptas y también de iones bicarbonato. Estos dos producen un arrastre eléctrico del sodio. Entonces, en conjunto, el cloruro, bicarbonato y sodio producen un movimiento osmótico del agua. En el intestino delgado continuamos teniendo enzimas digestivas, varias peptidasas que terminan de digerir los péptidos en aminoácidos para su absorción. Tenemos las sacarasas, maltasas, isomaltasas, las lactasas, que digieren los disacáridos hasta monosacáridos. Y también tenemos la lipasa intestinal, que digieren las grasas neutras en glicerol y ácidos grasos. La regulación de la secreción del intestino delgado se debe principalmente a los reflejos nerviosos entéricos locales iniciados por estímulos táctiles o irritantes que producen el quimo. Por último, vamos a la secreción del intestino grueso. Importante es comparar un poco el intestino delgado con el intestino grueso.
En ambos tenemos las criptas del Ibercum. Sin embargo, las vellosidades ya no tenemos en el intestino grueso. También tenemos enzimas digestivas, aunque en poca cantidad, y también tenemos células mucosas productoras de moco en el intestino grueso. Aquí tenemos una imagen de lo que es la pared del intestino grueso. Podemos ver que tenemos criptas, pero ya no tenemos las vellosidades que tendrían que estar a este nivel. La secreción de moco, siempre continuando aquí, es por estimulación táctil o por contacto directo, también podemos decir por reflejos nerviosos locales. Este reflejo nervioso local se refiere al sistema nervioso entérico, que es propio del aparato digestivo, y también por reflejos nerviosos más largos, que se debe a los nervios parasimpáticos. La función del moco en el intestino grueso también tiene la función de proteger frente a escoriaciones. También es un medio adherente para las partículas fecales, protección de la actividad bacteriana y protección de la acidez fecal.